¿Qué tal si te ofrecieran una vida de lujos, poder y todo lo que siempre has deseado? El único precio es algo que no puedes ver ni tocar, tu alma. En los caminos olvidados de México, bajo una luna indiferente, algunos se han atrevido a decir que sí. Creyeron que podían engañar al destino, que el dinero compraría el olvido y que el poder borraría las consecuencias. Pero la noche tiene memoria, y en sus senderos más oscuros cabalga una deuda que siempre se cobra. La leyenda del charro negro es bien conocida, pero las historias de quienes de verdad hicieron un trato con él han permanecido como murmullos y advertencias, hasta ahora. Ella es Alina, y dedica su tiempo a caminar por esa frontera borrosa donde la realidad y el mito se confunden. Es una exploradora de lo oculto, una coleccionista de historias que el tiempo se niega a enterrar. Durante meses, ha seguido rumores a través de los campos de México, en lugares donde la imagen de una figura elegante y sombría todavía provoca que las puertas se cierren al caer la noche. Ella no está buscando un fantasma, busca la verdad detrás del miedo, el eco de las decisiones que condenaron a hombres y mujeres a un destino peor que la muerte. La gente habla en voz baja. Hablan de un hombre alto, vestido de charro impecable, con una botonadura de plata que brilla como huesos bajo la luna. Un hombre montado en un caballo azabache, con ojos como brasas que parecen leer el pecado más profundo de tu alma, la avaricia. La guía de Alina no ha sido un diario perdido ni un mapa antiguo, sino la tradición oral, las confesiones temblorosas de ancianos que escucharon estas historias de sus abuelos. Y ella asegura que son mucho más que simples cuentos para asustar, son testimonios de una verdad terrible. Ha logrado reconstruir 5 de los tipos de tratos más recurrentes, 5 pactos prohibidos que revelan las diferentes facetas del mal que encarna el charro negro. No son solo historias de codicia, son relatos de desesperación, de amor retorcido y de la fragilidad del espíritu humano frente a la tentación. Estas son las historias que nunca debieron contarse, los pactos que definen la verdadera naturaleza de la leyenda. Acompañemos a Alina, mientras se adentra en la noche, para revelar los 5 pactos prohibidos del charro negro. Toda leyenda tiene un origen, pero el charro negro tiene varios. Una de las versiones más poderosas, que resuena en las tierras áridas de Jalisco, dice que no siempre fue un demonio. Era solo un hombre tan pobre que el hambre era su compañera más fiel y el polvo del camino, su única herencia. Dicen que su nombre se ha perdido, pero su deseo sigue vivo en la leyenda. Anhelaba la admiración que solo la riqueza puede comprar. Estaba harto de ser invisible, de trabajar de sol a sol para nada. Su ambición no era solo tener dinero, era ser alguien. Una noche, consumido por la amargura en una encrucijada solitaria, gritó su frustración a los 4 vientos, ofreciendo lo único que le quedaba, su alma. La noche respondió, primero, con un silencio antinatural, luego, con el repiqueteo de cascos. De la oscuridad surgió un jinete imponente, la encarnación de todo lo que él deseaba ser. Su traje de charro era más negro que la noche, pero los bordados de plata brillaban con luz propia. No era monstruoso, era seductor, elegante, cortés. El charro negro, con su rostro oculto bajo el ala del sombrero, le dijo que había escuchado su lamento. Le expresó que valoraba las palabras audaces de alguien que daría su alma por una vida sin carencias. El hombre, temblando de miedo y emoción, solo asintió. El charro le extendió una bolsa de cuero que tintineaba con un sonido celestial. Le explicó que ahí tenía suficiente para empezar. Le prometió que tendría tierras, ganado y el respeto de los hombres, que viviera una vida plena. Le aclaró que no le pediría nada mientras viviera, pero que desde ese momento, su alma ya no le pertenecía. Y cuando el aliento final escapara de sus labios, él vendría a cobrar la deuda. El pacto quedó sellado. El hombre tomó la bolsa, y el brillo del oro desterró cualquier duda. Los años que siguieron fueron tal como se le prometió. Se convirtió en un hacendado poderoso, con una fortuna que parecía inagotable. Pero pronto, una fría verdad se instaló en su corazón. La gente no lo admiraba a él, sino a su dinero. Vivía rodeado de gente, pero más solo que nunca. El vacío que sentía de pobre no se fue, solo se disfrazó de lujo. Con la vejez llegó el terror. El recuerdo de esa noche se volvió una tortura. Obsesionado con engañar a su acreedor, gastó una fortuna construyendo una capilla en su hacienda, llenándola de cruces y reliquias sagradas, creyendo que el mal no podría cruzar un umbral bendito. En su lecho de muerte, rodeado de falsos lamentos, escuchó lo que más temía, el galope de un caballo.
La puerta se abrió de golpe y allí estaba él, idéntico. Las cruces no sirvieron de nada. Con una calma aterradora, el charro le dijo que venía por lo mío. Le recordó que había disfrutado su parte y que ahora debía cumplir con la suya. El anciano gritó, pero no salió ningún sonido. Sintió un frío glacial y, mientras su último aliento se escapaba, vio con horror cómo su propia piel se marchitaba hasta los huesos, su ropa transformándose en un traje de charro negro. El pacto no solo le costó su alma, lo condenó a tomar el lugar de su cobrador. Se convirtió en el nuevo charro negro, sentenciado a vagar eternamente, buscando a otros corazones ambiciosos para ofrecerles el mismo trato envenenado. Esta es la historia del origen de la maldición, una advertencia de que el precio de la riqueza fácil es una eternidad de sufrimiento. Esta primera historia es una parábola clásica sobre la ambición, pero mientras Alina seguía el rastro del mito, descubrió que el charro no siempre busca a los codiciosos. A veces, su trampa es mucho más sutil. A veces, solo necesita que estés cansado, solo en el camino y cometas un pequeño error. Aceptar un regalo. Esto la llevó a la segunda clase de pacto, una historia que los viajeros se cuentan como una advertencia, el pacto del intercambio. No todos los que se encuentran con el charro negro lo hacen por un deseo oscuro. Algunos, simplemente, tienen mala suerte. Este segundo pacto no trata de vender el alma por lujo, sino de perderla por un instante de imprudencia. Es la historia más temida por quienes transitan los caminos de noche. Una versión popular habla de un hombre llamado Efrén, un simple campesino que volvía a casa después de vender su cosecha. El camino era largo, la noche cerrada. De repente, escuchó el sonido rítmico de un caballo acercándose. Al principio, sintió alivio. Pero a medida que se acercaba, una extraña pesadez se apoderó del aire. El caballo era una bestia imponente, y sobre él, un charro que emanaba una autoridad silenciosa. El jinete lo saludó con voz amable, comentando que parecía un camino largo y solitario. Efrén, intimidado, apenas murmuró un sí. El charro entonces le pidió permiso para hacerle compañía. Caminaron en silencio, y cuando se acercaban al desvío de Efrén, el charro detuvo su montura. Le dijo que ahí se separaban sus caminos. Añadió que había sido un placer, pero que no quisiera que se fuera con las manos vacías y que por la amabilidad de su compañía, aceptara un regalo. Extendió su mano. En su palma no había un tesoro, solo una pequeña bolsa de tela, insignificante. El charro insistió en que era solo para el camino, para que pudiera comprar un trago al llegar a casa. Efrén dudó. Un instinto primario le gritaba que no lo hiciera, pero estaba agotado, y el hombre había sido cortés. ¿Qué mal podría haber? Pensando que era solo un gesto de generosidad, Efrén extendió la mano y la tomó. En el instante en que sus dedos tocaron la tela, un frío de tumba le recorrió el brazo. La bolsa se sintió increíblemente pesada. Miró al charro, y por primera vez vio sus ojos bajo el sombrero. Dos brasas rojas que ardían con malicia. El charro soltó una risa seca y le dio las gracias, sentenciando que la deuda estaba pagada. De repente, Efrén sintió que sus pies se hundían en la tierra. Comprendió el pacto que acababa de aceptar sin saberlo. En algunas leyendas, el charro negro, en su eterna maldición, puede buscar un reemplazo. Está condenado a vagar hasta que encuentre a alguien lo suficientemente incauto como para aceptar su carga, simbolizada en esa bolsa. El charro espoleó a su caballo y se alejó, dejando atrás a Efrén, atado a esa noche. Cuentan que su cuerpo nunca fue encontrado, pero los viajeros que pasan por ese tramo a veces ven una nueva figura sombría, caminando sin rumbo, ofreciendo a otros una pequeña bolsa, con la esperanza desesperada de que alguien la acepte y lo libere. Este pacto es, quizás, el más cruel, porque no castiga la avaricia, sino la cortesía, el cansancio, la simple vulnerabilidad humana. Enseña que ante el charro negro, no se debe hablar, no se debe mirar y, sobre todo, nunca aceptar nada de lo que ofrece. Perder el alma por un simple error es aterrador. Pero la investigación de Alina la llevó a relatos aún más oscuros, historias que sugieren que el charro negro no solo colecciona almas para sí mismo. En algunas variantes, actúa como un agente activo del infierno. No ofrece solo riqueza, sino algo mucho más adictivo: el poder sobre otros. Este es el tercer pacto, el del poder y la servidumbre. ¿Qué sucede cuando un hombre no desea oro, sino control? El poder es un veneno más sutil. En las viejas regiones mineras de Guanajuato, donde la fortuna de unos se construía sobre el sufrimiento de muchos, se encontró una historia diferente.
Hablaba de un capataz de mina, llamémosle Damián. No era pobre, pero estaba consumido por el resentimiento. Odiaba a los dueños de la mina y despreciaba a los mineros bajo su mando. Anhelaba el poder real, la capacidad de ser temido. Una noche, cerca de la entrada de una veta abandonada conocida como la Boca del Diablo, se encontró con el jinete negro. El charro le dijo que buscaba algo más que oro. Le explicó que el oro se gasta y las tierras pueden perderse, pero que el miedo es un poder que perdura. Damián, lejos de asustarse, se sintió comprendido y confesó que lo que quería era que le temieran. El charro le dijo que podía concedérselo. Su voz infundiría terror, su mirada paralizaría, y sería el verdadero dueño de esta tierra en todo menos en el nombre. Damián preguntó cuál era el precio. El charro respondió que el precio era el servicio. Su alma, por supuesto, le pertenecería al final, pero mientras viviera, sería su agente. Cuando él necesitara que una deuda fuera recordada o que la miseria se extendiera, Damián sería su instrumento. No solo vendía su alma, trabajaba para él. Era un contrato de empleo con el mal. Damián aceptó, y los efectos fueron inmediatos. Al día siguiente, en la mina, su sola presencia silenciaba a los trabajadores. Los dueños de la mina, hombres poderosos, comenzaron a ceder ante él, intimidados por una frialdad en su mirada que no podían comprender. Damián se convirtió en un tirano, pero el pacto exigía su pago. El charro negro comenzó a aparecerse, dándole órdenes. Le señalaba a un comerciante que intentaba redimirse, y Damián tenía que arruinarlo. Le mostraba a una familia feliz, y Damián debía sembrar la discordia. Se convirtió en un heraldo de la desgracia, pero con los años, el poder se sintió hueco, y la servidumbre, eterna. Se dio cuenta de que no era un rey, sino un títere. Murió solo, temido por todos, pero sin nadie que lo lamentara. Su condena fue diferente. Cuentan que en las noches más oscuras, se puede ver la figura de un hombre demacrado vagando por los túneles de la mina. No tienta a nadie, simplemente vigila, un carcelero espectral, un sirviente eterno del poder que tanto anheló. Ser un agente del mal en vida es escalofriante. Pero, ¿y si la deuda es tan grande que una sola alma no es suficiente para pagarla? El viaje de Alina la llevó a comentarios sobre pactos que se heredan, deudas que envenenan la sangre de una familia por generaciones. Este es quizás el más trágico de los pactos, la maldición familiar. Existe una forma de pacto aún más insidiosa, una cuyas consecuencias se extienden como una plaga. Es una deuda heredada. Esta es la historia del pacto que condena a una familia entera, un relato encontrado en los vestigios de una antigua hacienda. La leyenda habla de un patriarca, Don Mateo. Su familia, antes próspera, había caído en desgracia. Desesperado y orgulloso, no soportaba la idea de ver a sus hijos en la miseria. Una noche, mientras recorría sus tierras moribundas, se encontró con el jinete negro. El charro le dijo que veía la desesperación en su rostro y que sabía que haría cualquier cosa por su familia. Mateo respondió que haría cualquier cosa. Le ofreció su alma a cambio de que devolviera la gloria a su casa y asegurara el futuro de su estirpe. El charro inclinó la cabeza. Le explicó que un alma era un precio justo por la riqueza, pero que pedir prosperidad perpetua para su linaje requería un pago mayor, que su alma sola no bastaba. Mateo preguntó qué más quería. El charro replicó que solo quería su palabra de que aceptaba el trato con todas sus condiciones. La prosperidad volvería y su familia no conocería la necesidad. A cambio, su sangre le pertenecería. No solo él, don Mateo, sino toda su sangre. Desesperado, Mateo aceptó. Al día siguiente, ocurrió el milagro. Las cosechas se recuperaron, las deudas desaparecieron. Don Mateo murió años después, creyendo que había hecho un sacrificio noble. No podía estar más equivocado. La maldición no fue inmediata. La primera generación disfrutó de la riqueza, pero en la segunda, la sombra del pacto comenzó a caer. El hijo mayor murió en un extraño accidente de equitación, en el mismo lugar donde Mateo selló el pacto. Se dijo que fue una tragedia, pero entre los viejos se comentaba que el charro había cobrado el primer plazo. La desgracia continuó. La riqueza, en lugar de unir, sembró discordia. Los hermanos se traicionaban, enfermedades inexplicables consumían a los jóvenes y una profunda melancolía parecía afectar a todos los que llevaban el apellido. Cada golpe de suerte en los negocios venía con una tragedia personal. Eran prisioneros en una jaula de oro. La leyenda cuenta que el charro visitaba a un miembro de cada generación. No para tentar, sino para recordarles a quién pertenecían.
El pacto de don Mateo no había comprado la salvación de su familia, sino su condena a plazos. Cada alma de su linaje era un pago de intereses sobre una deuda impagable. La hacienda hoy está en ruinas. Se dice que los últimos descendientes se dispersaron, tratando de huir de una maldición que llevan en la sangre. Pero los locales aseguran que, en las noches de luna nueva, el charro todavía cabalga por esas tierras. Ya no busca nuevos tratos allí, simplemente vigila su propiedad, la estirpe que compró. Hace más de un siglo. Hasta ahora, hemos explorado pactos nacidos de la ambición, el descuido y el amor desesperado. Pero queda una última faceta del charro por explorar, una que apela a la emoción humana más peligrosa, la venganza. La última parada de Alina la llevó a una historia donde el charro no tienta con riquezas, sino que se presenta como un aparente ángel vengador. Este es el quinto pacto, la falsa promesa de justicia. ¿Qué sucede cuando el alma no se juega por avaricia, sino por un deseo ardiente de venganza? En algunas versiones del mito, menos conocidas pero igual de aterradoras, el charro negro se disfraza de justiciero. Ofrece el poder no para enriquecerse, sino para destruir. Esta historia fue contada por una anciana curandera en una remota aldea de Oaxaca. Hablaba de una mujer llamada Isadora, cuya familia fue asesinada por un cacique local. Sola y consumida por el dolor, su única razón de ser era el odio. Noche tras noche, no rezaba por consuelo, sino por una justicia sangrienta. Fue en una de esas noches que se le apareció el charro negro. Su presencia era fría, y en su voz no había seducción, sino el eco de una sentencia. Él le dijo que había oído sus plegarias, que pedía justicia y que la justicia a veces necesita una mano que la ejecute. Isadora, lejos de sentir miedo, sintió una chispa de esperanza salvaje y suplicó por su ayuda. Le pidió el poder para hacerlo pagar. Dijo que no quería oro, sino su ruina. El charro le advirtió que la venganza es un fuego que lo consume todo, pero que si eso deseaba, le concedería los medios. Sus enemigos comenzarían a caer sin que ella tuviera que mover un dedo, solo con desearlo. Y cada vez que uno cayera, una parte de su deuda con él se pagaría. Ella preguntó cuál era el precio final. El charro le respondió que el precio era su alma. Cuando el último de sus enemigos hubiera caído y su venganza estuviera completa, él vendría por ella. Y el odio que había cultivado sería su única compañía en la eternidad. Isadora aceptó, y la promesa del charro se cumplió con una eficacia aterradora. Los negocios del cacique se derrumbaron, sus hombres murieron y él fue afectado por una enfermedad degenerativa que lo consumió lentamente. Isadora observaba, y cada noticia de su desgracia era un bálsamo. Pero a medida que su venganza se consumaba, algo dentro de ella moría. La capacidad de sentir alegría desapareció. Su corazón se convirtió en una piedra. Finalmente, el cacique murió. La venganza estaba completa. Esa misma noche, el charro negro apareció de nuevo. Isadora le dijo que se había hecho justicia. El charro la corrigió con desprecio, diciéndole que no confundiera la justicia con la venganza. Le explicó que la venganza solo busca crear más dolor, que ella había alimentado su odio hasta convertirse en un monstruo y había hecho su trabajo por él. Isadora comprendió la verdadera trampa. El charro no le ofreció justicia, le ofreció las herramientas para vaciar su propia alma, dejándola como una cáscara hueca llena de oscuridad, una presa fácil y preparada para el infierno. Su alma, ya ennegrecida por el odio, fue reclamada. Este pacto es una advertencia. El charro es un maestro manipulador que sabe que la forma más eficaz de condenar un alma es dejar que se destruya a sí misma. Alina ha recorrido los caminos polvorientos de México, ha escuchado los ecos de estas 5 historias, y una verdad es ineludible: el charro negro es mucho más que un fantasma. Es un espejo oscuro de nuestras propias debilidades. En el primer pacto, vimos cómo la ambición puede crear a su propio verdugo. En el segundo, que un simple momento de debilidad puede costarlo todo. El tercero nos mostró que la sed de poder es una forma de esclavitud. El cuarto nos reveló la tragedia de una deuda heredada. Y el quinto nos advirtió sobre el disfraz más peligroso del mal: la promesa de justicia. Riqueza, poder, venganza. Las ofertas del charro son tan variadas como los deseos humanos, pero el resultado es siempre el mismo: la condenación. La leyenda perdura porque la avaricia, la desesperación y el odio son tan reales hoy como lo fueron hace siglos. Es una advertencia eterna de que hay atajos que nunca debemos tomar. La investigación de Alina termina aquí, con la noche cayendo a su alrededor. Ella ha compartido estas historias para que la advertencia no se pierda.
Porque mientras haya un alma dispuesta a venderse por un deseo fugaz, la leyenda del charro negro seguirá viva. Y él seguirá cabalgando. Las leyendas son el eco de verdades que nos negamos a enfrentar. Las historias que han escuchado son solo la punta del iceberg. En cada pueblo de México, hay una nueva versión. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Han escuchado alguna historia sobre el charro negro en su comunidad? ¿Conocen a alguien que afirme haberse topado con él? Compartan sus relatos en los comentarios. Y si quieren descubrir qué otras oscuridades acechan en los caminos, suscríbanse y activen las notificaciones. Porque hay muchas más historias que merecen ser contadas.